Hola, bienvenido a tu programa, Caminando con Dios. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Gracias por permitirme nuevamente compartir contigo en este día. Es un placer, es una bendición que podamos juntos no solamente aprender, pero también con esta palabra venir a un nuevo nivel en Dios. Este es un tiempo maravilloso, como dice la palabra, este es el día que hizo el Señor. Por lo tanto, me voy a gozar, me voy a alegrar en él. Estoy compartiendo un tema muy interesante, tiene que ver con derrotando gigantes. Hemos estado mirando a este personaje, David, de una manera tremenda, cómo Dios formó el carácter de este hombre desde que era un muchacho para que pudiera destruir gigantes. ¿Y qué son los gigantes? Gigantes es todo aquello que se levanta en contra nuestra para impedirnos avanzar. Gigantes es toda aquella limitación que viene a nuestra vida para que nosotros no logremos alcanzar en Dios todo lo que Él propuso en su corazón que tú y yo podamos ser. Dice la Biblia, cuando Dios le estaba hablando a Jeremías, que desde el vientre de su madre lo había escogido y que le había escogido para ser profeta a las naciones. Muchos de nosotros, escogidos por Dios desde el vientre de nuestras madres, hemos vivido procesos dolorosos, difíciles, pero hoy por hoy podemos ser gente que no solamente destruye los obstáculos que se nos presentan, sino que también podemos ayudar a otros para que puedan seguir avanzando en lo que Dios les ha llamado y en lo que Dios les ha dicho. Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios bueno y me gusta siempre decir que nos escogió para un tiempo especial y como gente suya, gente especial que ha hecho para sí, dice que un pueblo especial nos ha llenado de su Espíritu Santo, nos ha dotado con sus dones, con sus regalos, con sus ministerios y ha formado en nosotros un corazón para adorarle a Él, pero también para amar a la gente. Estoy agradecida al Señor porque este tiempo, hermanos, puedo ver cómo Dios se está moviendo poderosamente en medio de su pueblo. Y realmente yo me emociono porque he anhelado ver con mis ojos el trabajo de Dios en medio de su pueblo. Esto tiene que ver más que un avivamiento, es más que el hecho de que haya una predicación que nos mueva los pelos, es mucho más que eso. Es poder ver al pueblo de Cristo siendo formado, siendo transformado, siendo utilizado por Dios para que el reino de Dios pueda ser establecido. Nosotros somos gente de reino, somos gente con una cultura de reino, somos gente que podemos impactar, invadir las naciones con el reino de Dios. Y encontramos aquí a David, un hombre que en medio de su formación, derrotando gigantes, estaba trayendo gloria al Dios de Israel y haciendo conocido el nombre del Dios de Israel en medio de todas las naciones. Hablamos acerca de dos gigantes ya. Y me gustaría hoy empezar uno nuevo que está en Primera de Crónicas, capítulo 20, verso 4. Dice de esta manera: después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos. Fíjate esto. Y Sibecai Husatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes y fueron humillados. Recuerda que estamos hablando cómo Dios levanta a David, pero David tiene un grupo de valientes. Dice que los valientes de David eran como el ejército de Dios. Y aquí está hablando de un equipo, hermanos, como Dios une gente con el mismo corazón, une gente con llamados similares para que nosotros podamos juntos traer la gloria a nuestro Dios. Y dice aquí que se levantó la guerra en este lugar, Geser, contra los filisteos, y Sibecai Husatita mata a Sipai, que era descendiente de los gigantes. ¿Quién era Sipai? Sipai significa umbral, puerta, dintel. Por lo tanto, Sipai es un gigante que se levanta en el momento de nuestras oportunidades, porque puerta me habla a mí de oportunidades. La cuarta letra del alfabeto hebreo justamente tiene que ver con una puerta, tiene que ver con oportunidades. Y es importantísimo que tú y yo mantengamos esto
en nuestra mente. La cuarta letra del alfabeto es el Dalet y tiene esa forma de puerta y tiene que ver no solamente con oportunidades, nos está hablando a nosotros de desafíos, nos está hablando acerca de iniciar nuevos tiempos en el Señor. Y aquí está diciendo que este gigante viene para robarnos las oportunidades en Dios, para robarnos las bendiciones que están esperando por nosotros en el Señor, aquello que Dios ha preparado para nuestra vida. Es un gigante que procura impedirnos el acceso a nuevos niveles de excelencia en el Señor. Me roba entonces mis oportunidades. ¿Cómo? Desenfocándome, haciéndome salir del curso en donde me encuentro. Y cuando Satanás logra desenfocarte del lugar donde estás, que es el umbral de Dios, para que entres a nuevos tiempos con Él, Él ha ganado la batalla. Por eso quiero decirte en el nombre de Jesús y de manera muy enfática y muy puntual, necesitas creerle a Dios porque Dios te ha posicionado. Tienes que ser sensible a lo que Dios está haciendo y a lo que está diciendo. Asegúrate de estar en el lugar donde Dios ha diseñado para ti el entregarte esa bendición especial para esta estación. Pero una vez que estés allí, no estés creyendo que porque estás en el lugar de asignación de parte de Dios, es un lugar sin guerra. Por el contrario, es un lugar donde se levantan cosas que vienen en contra tuya de manera feroz, de manera para atacar, para destruir, para robar. Así es que quiero declarar en el nombre de Jesús que se abren en este momento tus ojos, tus sentidos espirituales y puedes entender lo que Dios está haciendo, pero tampoco ignoras las acechanzas ni las maquinaciones del enemigo. Ahora bien, dice aquí el pasaje que la guerra se levanta en Geser. Y Geser es un lugar, es una palabra que en el original significa dividir, algo cortado. ¿Qué es lo que está diciendo? Fíjate que este gigante significa robarte las oportunidades, sacarte de tu lugar de asignación donde vas a recibir la bendición, la porción que Dios ha diseñado para ti en un momento específico. Y dice que se levanta en un lugar donde hay división. Lo que me quiero decir o lo que implica esto es que el arma favorita, el arma especial de este gigante es traer división a la iglesia. Porque Satanás sabe que si logra dividir a la iglesia, somos un ejército débil. Porque a diferencia de otros lugares, la iglesia de Cristo dependemos el uno del otro. Dios diseñó su cuerpo de tal manera que cada miembro tiene una función asignada. En el cuerpo de Cristo, cada persona tiene una función, tiene un movimiento, tiene un diseño particular. Y cuando alguno de los miembros de Cristo se divide del cuerpo, se amputa del cuerpo, le impide al cuerpo funcionar de manera correcta. Así es que este gigante requiere de una persona para derrotarlo y su nombre era Sibekai Husacita. Fíjate lo que significa Sibekai, significa alguien que entrelaza, alguien que une, alguien que sabe relacionar. Wow, yo no sé, pero sabes que haber iniciado este estudio para mí fue al principio algo así como, déjame ver qué fue lo que David hizo matando gigantes. Y no me esperé encontrar tanta riqueza en esto. Fíjate que un gigante que Satanás está usando en este tiempo justamente es la división entre el pueblo de Dios. No solamente a nivel de congregaciones locales, a nivel de lo que es la iglesia de ciudad. Hermanos, nosotros como iglesia de ciudad estamos teniendo serios problemas porque trabajamos dispersos, porque tenemos en nuestros corazones competencias, porque tenemos en nuestros corazones envidia y además de eso tenemos doctrinas de hombres, de rudimentos de hombres que nos separan. Pero este es un momento donde nosotros necesitamos retomar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y volverlo a traer. Fíjate esto,
Sibekai, que es alguien que entrelaza, que une, alguien que relaciona de manera adecuada. Y vamos a decirle su segundo nombre, Husatita, significa aceleración, avance rápido. En otras palabras, son personas que tienen la capacidad para traer la unidad al cuerpo de Cristo en el tiempo oportuno. Es gente que entiende que la unidad es la llave que abre las puertas que están cerradas, que entiende que la unidad es el arma secreta de Dios para destruir gigantes como estos que vienen para quitarle a la iglesia la capacidad de lucha, la capacidad de guerra. Me llama mucho la atención que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo, justamente el Señor en las cartas a las iglesias, en el capítulo 3, versos 7 y 8, dice esto hablando de Filadelfia. Le dice, esto es lo que dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David. Fíjate esto, la llave de David. Estamos hablando de que justamente David fue un hombre que juntamente con sus valientes, con su ejército, eran conocidos como los valientes de David, pero también eran como el ejército de Dios. Y dice aquí que el que tiene la llave de David, es decir, el que tiene esa característica de poder aglomerar, unir gente. ¿Quiénes fueron esos valientes de David? Inicialmente era gente endeudada, inicialmente era gente amargada, gente cansada, gente que estaba harta del sistema religioso y político que estaba funcionando. Y dijeron, hasta aquí llegamos, no caminamos más con esto. Y dice que ellos se unieron a David. Y Dios en aquel lugar, en aquella cueva donde se metió David, en la cueva de Adulam, juntamente con estos hombres, Dios empieza a tratar su corazón, Dios empieza a formar su carácter, Dios empieza a hacer de ellos una familia y Dios empieza a cambiar aquel corazón porque eran hombres fieros. De hecho, muchos de ellos mataron muchos más que el mismo David. Con una quijada de burro mataban a 1000, se metían por donde fueran, eran gente feroz, era gente violenta. Y sin embargo, Dios empieza a formar en estos hombres un corazón, no solamente para adorar a Dios, sino que también un corazón para amarse el uno al otro y un corazón leal, un corazón íntegro que empiezan a desarrollar estos hombres que siendo aún, te vuelvo a decir, muchos de ellos más fuertes que David pudieron ser leales a su líder, no porque era más fuerte, sino porque entendían el llamado de aquel hombre para el tiempo que les había correspondido vivir. Y luego dice entonces en Apocalipsis que hay uno que está hablando y es el que tiene la llave de David, es decir, ese mismo espíritu que operó en ese momento y dice, la llave de David abre y ninguno puede cerrar. Esa llave abre lugares que están cerrados, pero a la vez no permite que nadie vuelva a cerrar. Esto para mí es tremendo. Y dice, y cuando cierra, ninguno abre. La llave de David, esa capacidad de poder entrar a un lugar, pero permitir que Dios transforme nuestro ser, que Dios transforme nuestra alma, que Dios transforme nuestro espíritu, que nos haga como Él, que ponga en nosotros de su naturaleza, de su esencia. Es una llave que en el momento que se usa, entonces abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Y entonces dice ahí en el verso 8 del capítulo 3 de Apocalipsis, le está hablando a una iglesia, Filadelfia, que significa amor fraternal, amor entre hermanos, esa capacidad que tenemos de movernos en unidad. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Qué está diciendo? El nombre de este gigante es que nos roba la oportunidad exactamente en el umbral de la puerta, que nos roba y nos desenfoca para que no avancemos en el desafío para subir a las nuevas estaciones en Dios, para caminar a los nuevos niveles en Dios. Por el contrario, se levanta y trae, la manera que usa para desenfocarnos es traer división, es traer, romper las relaciones que se han hecho. Y aquí está diciendo el Señor, yo le estoy hablando a una iglesia que necesita avanzar y le estoy diciendo,
tienes una puerta abierta que nadie va a poder cerrar, pero es una iglesia que sabe amarse, es una iglesia que sabe respetar a los hermanos, es una iglesia que sabe relacionarse adecuadamente con el resto de los miembros del cuerpo, que puede entender el mensaje de Pablo cuando dice que cada miembro es diferente el uno del otro, pero que en el cuerpo todos esos miembros son necesarios y que cada miembro se ayuda entre sí para desarrollarse, para crecer juntamente. Hermanos, esto es un momento crucial en el Señor. Es un momento donde necesitamos que Dios traiga un lavamiento a nuestra mentalidad. Tenemos demasiadas competencias en nuestra vida. Permitimos que espíritus de envidia entren con facilidad. Permitimos que espíritus de murmuración entren a nosotros y rompemos la vida de los hermanos simplemente por nuestras, vamos a decir, por nuestras carencias, por nuestras inseguridades. Venimos en contra de lo que Dios está haciendo o lo que Dios está diciendo en contra de un hermano y nos dividimos simple y llanamente porque no se hacen las cosas como yo quiero. Yo declaro en el nombre de Jesús que este es un tiempo diferente y es un tiempo donde Dios empieza a operar en nuestras vidas, hermanos, y a traernos a un nivel distinto en su fuerza y en su autoridad. Ahora fíjate, dice aquí, la puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, justamente es la oportunidad de Dios específica en este tiempo para que, y Dios no quiere que Satanás nos robe a nosotros. Yo creo en el nombre de Jesús que necesitamos entender de manera especial el momento profético que estamos viviendo. Ciertamente, hermanos, y quiero que reflexionemos por un momento en algo, porque te estaba diciendo que el arma que utiliza este gigante es división. Y nosotros no podemos permitir, como miembros del cuerpo de Cristo, que la división siga operando en la iglesia. Es tiempo de que nosotros digamos, no voy a aceptar que alguien hable mal delante de mí de otra persona que no está presente y pararme y decir, esto es algo que no lo voy a permitir. Cuando nosotros no nos hacemos copartícipe del pecado en la iglesia, y por el contrario, nosotros lo denunciamos en el Señor, por supuesto, en el amor del Señor, por supuesto, pero lo denunciamos, no permitimos que esto ocurra, estamos ayudando a edificar el cuerpo de Cristo. Cuando Pablo, describiendo al soldado romano, describía su armamento. Todo el armamento del soldado romano tiene que ver con una protección frontal y nada en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque el soldado romano dependía de sus compañeros para que le protegía la espalda. Nosotros como iglesia de Cristo necesitamos aprender a cubrirnos las espaldas. Y yo no estoy hablando de esconder el pecado de nadie, ni estoy hablando de hacerme la vista gorda ante las cosas que son incorrectas que están ocurriendo en el cuerpo de Cristo. Pero sí estoy hablando acerca del hecho de que Dios me ha colocado dentro del ejército celestial. Yo soy parte de ese ejército y digo celestial porque tú y yo somos gente celestial. Estamos sentados en lugares juntamente con Cristo. Y nos ha hecho parte de su ejército en este tiempo porque nosotros necesitamos establecer el reino de Dios como nunca antes. Sabes que dentro de las mismas enseñanzas que se nos han dado, se nos ha colocado la vida en Dios, la vida gloriosa en el Señor, en un día, algún día ya en la eternidad, en un milenio por allá, todo lejísimo. Y se nos ha hecho creer que necesitamos morirnos para ver eso. Pero no entendemos que el Señor Jesús desde el principio, cuando los discípulos los dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él dijo, ustedes van a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra de la misma manera que es hecha en los cielos. Estamos, hermanos, con una necesidad imperante de ver la obra de Dios establecida. Estamos en una necesidad imperante de ver el reino, de ver su gloria, de ver su presencia, de ver su autoridad, de ver su dominio, de ver su voluntad perfecta establecida en cada nación de la tierra. Nosotros somos gente que para un tiempo como este fue levantado. Cuando Esther fue levantada cuando había un decreto de muerte sobre Israel, sobre aquel pueblo, y simplemente se paró y dijo, mira, si yo tengo que morirme, me muero, pero yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer.
todos los héroes en la Biblia, toda persona en la Biblia que ha cumplido su propósito y ha cumplido su destino en Dios, es gente que ha tenido que confrontarse con el temor a la muerte y ha tenido que decir, si yo tengo que morirme a causa de mi destino, entonces me muero. Hermanos, nosotros no podemos seguir valorando más esta vida temporal que las cosas en el Señor. Dice que el que valora más su vida, dice que la va a perder. Pero aquel que entrega su vida, dice que la va a encontrar. Y estamos en un momento, hermanos, donde necesitamos ver a Dios establecido en la iglesia. Yo oro y mi oración todos los días es que el Señor sea entronado en su iglesia nuevamente. No podemos seguir con iglesias humanistas, con iglesias filosóficas, con iglesias que solamente están allí para motivar a la gente. La iglesia no es motivadora, la iglesia es eclesía de Dios, un lugar de establecimiento de orden y de gobierno. Nosotros somos gente de reino, nosotros somos gente que establecemos el carácter de Dios en la tierra y la voluntad perfecta de Dios en la tierra. Necesitamos en el nombre de Jesús y becáis jusacitas más dentro del pueblo de Dios, gente que con presteza puedan venir y traer unidad al cuerpo de Cristo. Y no ponerse como alguien me dijo, bueno, es que yo no dije nada para no meterme en problemas. En el nombre de Jesús yo creo que ese espíritu ya es suficiente dentro de la iglesia y necesitamos ver que en el nombre de Jesús cosas diferentes. Te decía que este gigante Sipai impide el acceso a nuevos niveles en Dios. ¿Qué es lo que ocurre, hermanos? Proféticamente, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en un momento donde la iglesia ha entrado literalmente a un nuevo tiempo en Dios. Ya no tiene que ver solo con entrar a un nuevo año, sino a un nuevo tiempo. Todo el mundo está de acuerdo con esto. Fíjate de manera interesante. Los rabinos están de acuerdo con que entramos en un nuevo tiempo. Este es un año, proféticamente hablando, el Shemitah, un año de reposo para dar inicio a un nuevo periodo en Dios, para dar inicio a una nueva estación en Dios. Al mismo tiempo, todos los economistas del mundo, politólogos del mundo, saben que hemos entrado, y lo están diciendo, a una nueva estación. La sociedad como tal se cansó del ciclo que habíamos estado llevando a nivel político, a nivel social, sociológico. Y ahí hemos entrado en un periodo donde está siendo removida una cantidad de cosas, donde se están removiendo sistemas para ser establecidas nuevos sistemas, estructuras para ser establecidas nuevas estructuras. ¿Sabes? Y la iglesia no se salva de esto, porque una de las cosas es que la iglesia se casó tanto con el sistema, se casó tanto con el Estado, que se hizo una con el mundo. Y estamos en un momento donde Dios está purificando a su iglesia. Malaquías está en cumplimiento. El Señor mismo ha venido a refinar a su pueblo como con jabón de lavadores y ha iniciado por la casa de Leví. Qué triste por una parte ver cómo gente que en el mover anterior fue heraldo, en este momento ya no está por una u otra razón, por enfermedad, porque el Señor se lo llevó, o simplemente porque el Señor le silenció, como el caso de Zacarías. Fíjate qué cosa, ese caso tan interesante, Zacarías y su esposa Elizabeth. Cuando el ángel se le aparece a Zacarías por haber sido incrédulo, el Señor le dice a Zacarías, tú ahora vas a quedar mudo, porque esa declaración de incredulidad no voy a permitir que contamine al cuerpo de Cristo. Sin embargo, aquella mujer, Elizabeth, empezó a caminar y a mostrar aquella barriga como un orgullo y como una honra, como Dios había hecho gracia y había hecho favor con ella en el tiempo exacto, en el tiempo preciso. Y aquella vieja se convierte en la madre del profeta que, según las mismas palabras de Jesús, hasta ese momento ningún vientre había parido un profeta como Juan. Impresionante. Pero Dios está levantando gente, hermanos, en este momento de oscuridad. Gente que se formó en la cueva de Adulán, gente que no tiene abolengo, gente que no está preocupada por cubrir o por guardar ninguna apariencia, porque al fin y al cabo nosotros no tenemos nada que guardar ni nada que cubrir.
pero nuestro socorro viene del Señor y entendimos que el que está al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, podrán caer a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero no va a llegar a nosotros. Y que también el Salmo 18 se aplica completo a nuestra vida, que cuando vinieron y tronó, y vino humo y hubo truenos y relámpagos, dice que desde los cielos tronó Jehová y el Altísimo dio su voz, extiende su mano y nos saca de las muchas aguas. Y entonces ese pasaje, por cierto, del Salmo 18 es muy impresionante, porque David empieza declarando que Jehová es su roca, su fortaleza, su alto refugio, y empieza a describir cómo aquellos espíritus de muerte habían venido. Sin embargo, el Señor vino y lo tomó y lo fortaleció en medio de enemigos que eran más fuertes que él. Yo creo que estos enemigos que han entrado a la iglesia, que hemos estudiado hasta ahora, división, que hemos estudiado hasta ahora, desánimo, enemigos que han venido para robar la gloria de Dios, en el nombre de Jesús van a caer en este tiempo, porque Dios nos ha dado una unción fresca, una unción nueva para destruir todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, para castigar a los enemigos del Señor, como lo dice el mismo David en el Salmo 149, cuando con nuestras gargantas las convertimos en espada de doble filo y decretamos el juicio que ya fue anunciado desde antes, y dice que esto es gloria para los santos. Yo me siento privilegiada de ser parte de esta generación profética que Dios ha levantado en este tiempo. Hombres y mujeres que a lo largo de la tierra, sin temor, estamos declarando: venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en la tierra de la misma manera que se echa en los cielos, porque no estamos dispuestos a vivir un minuto más fuera del orden de Dios. No estamos dispuestos a ver nuestras naciones un día más fuera de tu orden. Y declaramos y creemos con toda firmeza y con toda pasión que nuestro Dios reina y que nuestro Dios gobierna. Yo declaro en el nombre de Jesús que este es el tiempo en que nosotros veremos con nuestros ojos a los enemigos del Señor como estrado de sus pies, pero a las naciones de la tierra postrándose delante de nuestro Señor y reconociéndole como el único Rey y como el único soberano de la tierra. Wow, definitivamente es un privilegio para nosotros vivir este tiempo. Y quiero animarte, mi hermano. Quiero declarar sobre tu vida. Si eres objeto en este momento de relaciones inadecuadas, si has perdido puertas de oportunidad porque te desenfocaste, quiero decirte que todavía tienes la oportunidad de retomar, de volver vuélvete a tu lugar de asignación. Si saliste peleado, si saliste en división, vuélvete a tu lugar de asignación. Dios tiene que operar en la vida de cada persona, pero es a través del orden establecido. Tú y yo no podemos inventar el orden solamente lo establece nuestro Señor. Así es que bueno, gracias por estar conmigo en este programa. Me queda todavía 2 gigantes más y termino la serie, así es que quiero invitarte a que compartas conmigo en el próximo programa. Te bendigo y declaro sobre tu vida revelación en el conocimiento de Cristo. Te espero. Dios te bendiga.